Bueno, volvemos, segundo partido, segunda semifinal en el día de hoy, desde la Universidad de Oviedo. Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, Aquí estamos, derbi avilesino en tierras obetenses. Sí, gran partido, gran rivalidad. Avilés Sur, Alecar, Escoda Atlética. Dos equipos que se conocen muy bien, no solo porque estén allí cerquita, sino porque ya jugaron unos cuantos partidos en esta temporada y que van a seguramente darnos una buena lección, porque el último partido disputado en Castrillón fue un partido de poder a poder. Arranca la pelota para la Avilés Sur. Y primera canasta, primeros 2 puntos. Primera canasta para Luis Granda, recupera el balón, lo retoma Luis Crespo, pegándose por el rebote, pero recuperó el balón la Atlética. Canasto ahora de la Atlética. Canasta de Pablo, primeros 2 puntos para Pablo. Un buen ambiente, una entrada prácticamente lleno. Vaya la penetración. Al aro. Ruido ensordecedor aquí en el pabellón. Qué bien lo hizo Manuel Hernández. Triple 3 fallado, oportunidad de contraataque para la Atlética. Lo hizo todo Pablo González. Primer minuto del partido, primer minuto y medio del partido. Que te acerques para que nos oigamos cuando hablamos, para no hablar los dos a la vez. Bueno, pues 4-6, esto está de canasta a canasta. Ahí juega Pelayo. Pelayo para primer triple para Manuel Hernández. Pérdida de balón. Está a un ritmo vertiginoso el partido y falló la bandejita. Carlos Funes. Están los hinchas de los dos equipos a pleno rendimiento. Prácticamente ni nos oímos hablar. Balón para Pablo. Pelayo, falla se le salió de dentro. Se le salió de dentro el lanzamiento a Pelayo. Sí, se le salió de dentro. Pues 4-9, 5 puntos arriba para la Atlética. Salto entre dos. Seguirá con la posesión la Atlética, que gana 9-4. 7 segundos para finalizar esta posesión. Triple dentro. Parece ser que ha salido con un puntín más de intensidad en el partido la Atlética. 8 arriba. Y
jugador de la Atlética que está pidiendo el cambio. Están pidiendo porque cambios. Las últimas 4 o 5 posesiones se las ha jugado y está un poco asfixiado. Pues arranque fulgurante, 10 puntos arriba en apenas 3 minutos y medio. Presión en toda la cancha por la Atlética. Ahí sale la contraataque. Se la ha comido ahora. Fue el contraataque ahora de la Vilesur. A ver si es capaz de calzar un par de canastas seguidas para meterse en el encuentro. Y tiro de dos acertado para rebajar a 6 la ventaja. Están los colegiados permitiendo mucho contacto. Bazardaín de 3 al aro. Balón para que no se duerme ni un segundo. Cómo corre, Qué cómo bien, sube. qué bien. Qué buena, qué amago. Y lo que hablábamos, esas 3 canastas consecutivas del Avilés Sur que lo mete en el encuentro de nuevo. A 4. Falta de Pelayo. Se preparan cambios en los dos equipos. A punto de robar. 2-1 y Álvaro. Se preparan más cambios en la Atlética. Partido muy intenso, con muchos contraataques. De ahí que la gente, como hace mucho calor en el pabellón también, aunque estén las puertas abiertas, hace mucho calor. Y se propiciona que los entrenadores hagan muchos cambios para que la gente esté fresca. Y no nos olvidemos que sea cual sea el resultado de hoy, mañana tienen otro partido. Sí, claro. Pero bueno, el ganar hoy les mete en la final, que se juega a las 8, y si no, al tercer y cuarto puesto, que se juega a las 6. está hablando los colegiados con alguien de la Atlética. Algo está sucediendo. No coincide seguramente el nombre de la camiseta con el nombre del jugador que tienen apuntado en el acta, porque lo están mirando en las PDAs. Un poco de respiro para los jugadores y para los hinchas. Bueno, y para la garganta también, porque estamos compitiendo con unas bocinas, unos tambores, un poco de todo. Sí, la verdad que cuando suena todo ese ruido prácticamente ni nos seguimos a nosotros mismos.
Pedimos disculpas por si a veces nos pisamos en los comentarios. Bueno, hubo cambios en la Vilesina. Lanza de tres. Javier Quirós. Pelota de Javier. A 7. ¿Me oyes? Hola. Gran rebote. Bueno, seguimos en el partido. Seguimos. ...10 a 17. 7 puntos de ventaja para la Atlética. Hubo una remontada ahí, un conato de intento de meterse en el partido. Llegaron a estar a 4, pero volvió a zafarse de momento la Atlética. Sí, la verdad que ha tenido un momento de reacción el Avilés Sur, pero la Atlética ha vuelto a coger el ritmo del partido. Vaya el lanzamiento. Veterano jugador de la Avilés Sur, Póveda. Convierte el segundo, 11-17. Favor de Avilesina. Qué penetración, falla. Alejandro Campa falló la penetración. Falla la penetración del contraataque. La Vilesina moviendo por fuera. Samuel. Canasta y falta. Gran penetración de Samuel. Se retira Póveda y entra en su lugar número 7 Luis. Presión en toda la cancha de la Atlética, casi proporciona la pérdida. Falta sobre Fuertes.
tiros, 2 lanzamientos desde el punto de área, tiros libres. La verdad que tiene una velocidad de vértigo el partido, ¿eh? Sí, la verdad que los dos equipos están corriendo muchísimo. No sé quién tendrá gasolina para aguantar este ritmo hasta el final. Ahí está el kit de la cuestión. Eso le pasó antes en el partido anterior al equipo anfitrión, a la Universidad, y llegando más fresco, pues el último cuarto lapidó el partido. Y de momento la Vilesina con 8 arriba parece ser el dueño del encuentro. Pues Alejandro abre para Pelayo. Javier Brones con Rubén Ariza, va a lanzar y falla Javier. Rebote. Ahí abre para quedarse de 3 y al aro el lanzamiento de Pedro Álvarez. Otro triple y al aro también. Y ahora sí. Hay más cambios. Más cambios, sí. Sí, en los dos equipos. Como comentaba antes, debido al calor y debido al esfuerzo físico. Entra Jorge Zarzaín. No, Jorge Zarzaín no, era Daniel. Sabes que tengo los bichos cambiados. Sí, hay algún. Daniel Fernández. Presión en toda la cancha del Atlética. Y Chapa. Pero finalmente salió muy bien. Esta la meto sí o sí. Pues a 6 se ha vuelto a poner. Falta de 1 minuto para el final del primer cuarto. Bonito, bonito de momento, emocionante. Han sido pasos, no los ha visto el colegiado. Ahora Ospita. Es increíble. Está permitiendo muchísimo contacto. Porque a mi entender había sido una falta anterior. Le cayó el balón a Abel y el ganchito no le entra. Qué bien esa finta. Falta rozando la antideportiva. Porque el hachazo ha sido considerable. Segundo lanzamiento. Y llega a la barrera psicológica. 10 puntos de diferencia. Últimos 14 segundos. Mal lanzamiento ahora por parte de la Vilesina. Llegamos al final de este primer cuarto con más 10. 14-24 para la Atlética Vilesina sobre el Gijón Sur. Segunda semifinal de este Final Four, donde anteriormente
el Universidad de Oviedo se ha clasificado para la final, que se jugará mañana, que también retransmitiremos desde aquí, desde Deportes Astur Media, entre la Universidad y el vencedor de este encuentro, Atlética contra Avilés Sur. A ver quién es capaz de llegar a esa ansiada final. El equipo perdedor jugará mañana a las 6, también desde Deportes Astur Media, contra el Grupo Cultura Covadonga. Va a sacar de banda Gijón Sur. Perdón, Gijón Sur no, Avilés Sur. Saca Pelayo. La Atlética sigue con su presión en toda la cancha. Desde por fuera, Pelayo. Balón interior. Primera canasta de Abel en este segundo cuarto. Está intentando Javi, Pelayo de 3, se le va afuera. Ha pitado. Falta en el rebote. Saca de fondo Pablo para Pelayo. Agobiante la defensa de la Atlética. Balón interior, pero lo ha visto bien. El triple de Crespo. ¡Triple! Canasta de 3 de Luis Crespo. Se pone más 11. Buena canasta ahora entre los dos pibos. Márquez y Abel de la Avilés Sur. Balón interior, qué buen balón interior. Qué bien ahora la asistencia. Qué bien ahora la asistencia de Javier sobre el otro Javi. Y ha conseguido 2+1. Nos equivocamos, alguien dijo, dijimos que José. Pues sí, Edu, tiene razón. Si dijimos Gijón Sur, estamos apañados. Disculpas, por supuesto, porque no es correcto. Sí, pero según lo he dicho, lo he rectificado, ¿eh? Un poco tisquimiskis. Ahí va adentro. ...20-29. Falta en ataque provocada por Pablo. Qué bien lo está haciendo. No se quieren ir del partido los jugadores de Avilés Sur. Y se recuperan a 7. Ahí va Javi. Abre para su compañero Javier Urones. Y esto se precipita tan rápido que casi no da tiempo ni a contarlo. Cambia
ambientazo hay en este pabellón. Se están dando leña de lo lindo. Y los árbitros dejando jugar. Bueno, hay que reseñar que tenemos a los mandos del partido los árbitros David Sánchez y Francisco Jesús Carpio. Y en la mesa de anotadores está Geli, Lara y Mónica. Más para el Avilés Sur. 22. Está apuntado mal. Es que estaba mirando para la mesa porque le apuntaron los 2 últimos puntos a la Atlética en vez de Avilés Sur. Claro, estará 5, estará a 9. Claro, está mal el marcador. Claro, así sí. Es que yo dije, hostia, me equivoqué de equipo al decirlo. Pues no me había equivocado. 24-29. Ahí está el Avilés Sur a 5 puntos. No le pierde la cara al partido. Bueno, recordar que estos equipos están jugándose una plaza para meterse mañana a jugar contra la Universidad, que ya ganó su partido, ya está en la final que se disputará mañana a las 8, y que estos 2 equipos avilesinos, de uno de ellos saldrá el segundo candidato a ser el próximo campeón de Asturias. Defensa zonal. No, individual, ha pasado individual. Según la colocación parecía que se iba a poner en zona. Y adentro. Pelayo a lo suyo. Adentro Pelayo Ibáñez. Gran partido de Pelayo. Balón interior, intenta subirla y el árbitro no se complica. Saca de fondo la Atlética, se cae solo, debe estar el campo resbaladizo de una jugada anterior. De 3 y adentro. Triplazo importante. Mueve la máxima diferencia de 10 puntos. Se prepara un nuevo cambio. Estamos mirando que igual que en el Avilés Sur sí que hay un jugador destacado en la faceta anotadora, porque es Abel García, con 12 puntos, pero en la Atlética está todo muy repartido. Ahí va Pablo, triple fallido al aro.
Bandejita canasta. preciosa. Y vaya chapa. Pedía la falta el jugador Abel García, chapó. Pues no encontró el aro, no encontró la canasta Ariza. Y balón, bola para Avilesur recortar esos 8 puntos de desventaja que tiene. Contraataque de la Atlética. Falla, rebote para Avilesur. Le acaban de robar la cartera. Sí. Pelayo. Balón interior, Abel. ¡Qué canastón! En suspensión, qué bonito lo hizo. Echándose hacia atrás. Canasta. Bonita canasta. Abel. Triple de Javi. ¡Dentro! Dentro el triple. Javier Quirós. Marca jugada Pelayo. Bloqueo en poste alto. Qué bien ahora Pelayo para Abel. Qué buena jugada de Pelayo. Se coloca 7. Últimos 5 segundos de posesión. Y ha pisado la línea de fondo cuando intentaba la penetración. Y el árbitro decreta... Tiempo muerto. Sí, tiempo muerto. Tiempo muerto que solicita Enrique Urrutia. No va mal, pero hay que poner orden. 30-37, quedan 3 minutos y medio de este segundo cuarto, de este segundo periodo. Y ahí está lo que se presumía. Partido más o menos igualado. Si bien es cierto que salió con mucho ímpetu la Atlética y le está costando remontar a Avilesur. Sí, la verdad que la Atlética ha cogido esos 10 puntos de diferencia, pero el Avilesur siempre cadena 2-3 canastas consecutivas y se pone a 4 o 6 puntos, pero la Atlética vuelve otra vez a pegar el tirón y ahí está el partido, ¿no? Estaba recordando ahora la cara de alegría, de satisfacción y de tranquilidad de Xavi cuando le hice la entrevista. Estaba con una ¡ay, por fin! Sí, la verdad que fue un partido competido y bueno, pues... Ay, que se jugaban mucho por esa vitola de favoritos que traía y que bueno, que hay que ponerlo dentro de la pista. Y el grupo hizo 2 cuartos, vamos, muy buenos, pero es lo que pasa en la gasolina. Sí, la verdad que sufrió muchísimo durante todo el encuentro, pero en ese último cuarto fue capaz de que su equipo... No consiguió la canasta. No, posible falta no pitada. Qué canasta ahora, que ha pitado. 2 tiros. Falta en el bloqueo. 2 tiros y tercera falta, todavía no están en bonus. Sí, en el lanzamiento le han tocado con la cadera. 2 tiros libres para Javier Hurones, falla el primero. Bueno, lo del partido anterior con los tiros libres es para que lo estudien. ¿Qué porcentaje más pírrico de los dos equipos con el tema de tiros desde la bombilla?
Que bien ahora, otra canasta. Qué bonito lo hizo. Se vuelve a colocar a 6 puntos. Marca jugada Pelayo, balón para Abel, se la juega de 3. Ahí el lanzamiento Abel. Pues 2.33. Triple importante que ha fallado Abel. Va. Pero Pelayo no falla. Pablo Ibáñez. Como decía, Pelayo no falla. triple. Está haciendo un gran partido Pelayo. 5 segundos de posesión. Y oye, un triple a tablero desde 25 metros. Sí, obligado el lanzamiento, pero casi la mete. Sí, sí. Los 2 minutos que restan para finalizar este periodo. 9 arriba la Atlética. No quiere sustos. Después de, indudablemente, el intachable comportamiento liguero de la universidad, fue el equipo más fuerte, la Atlética, tuteando en muchas ocasiones, estando siempre ahí arriba. Y quiere hacer buena esa clasificación liguera. Juega Vilesur. Falta de Pelayo. Minuto 22, cambios. Se retira con el número 8 Jorge Farzaín. Farzaín, perdón, no Farzaín, Farzaín. Y entra Alejandro Campa. De un doble cambio. Va a entrar Pablo González, dando refresco a Javier Quirós. Y bueno, entra Rubén Ariza y va a salir Luis Crespo. Ha cambiado medio equipo en un momento. Y tenemos 7 puntos arriba. No quiere irse el Avilés. Ariza para Pablo, no entra, lo recoge Hurones, nuevamente Ariza de 3, tampoco, y rebote Pablo Antara, Avilés. Falta Hurones. Calderones. Ya está en bonus la Atlética. Segunda falta para Hurones.
coloca a 5. Falta 19 segundos. Pelayo, para Xavi, nuevamente Pelayo, Pablo. Pasos. Ha pitado pasos el colegiado. Y tiempo muerto solicitado por el Avilés Sur. Para disputar estos excesivos 6 segundos. Sí, buscará una jugada. Una primera parte en donde la crítica dijo hay que marcar diferencias y aunque lo está intentando Avilés Sur no le deja la crítica. Sí, la verdad que pintaba mal para el Avilés Sur en los primeros inicios del encuentro con más 10, pero no ha perdido de cara al encuentro y sigue estando ahí. Tenemos claramente destacado con 16 puntos al amigo Abel García de Avilés Sur, que es el máximo anotador del partido, seguido de Pelayo Ibáñez de la Atlética con 10 tantos. 10 puntitos. Defensa presionante en toda la cancha. No ha pitado. Para mí que ha sido pasos y campo atrás. Y no ha pitado ninguna de las dos cosas. Se ha provocado ese lanzamiento que casi lo convierte. Bueno, final de esta primera mitad, 36, bueno, 41. Claro. Estamos repasando las estadísticas y están bastante claras el desnivel, ¿no? Porque tienen estadísticas muy parejas en tiros de 2, incluso en tiros libres, pero amigo, los 7 triples marcados por la Atlética por 0 del Avilés Sur es lo que está rompiendo un poco los números. Bien, es cierto que Avilés Sur metió más de 2, pero claro, son 7 triples, son 21 puntos. Sumar de 3 es lo más rápido. Al final esos 7 triples marcan la diferencia en el marcador. 16 rebotes para Atlética por 13 del Avilés. 6 asistencias para la Atlética por 4 del Avilés Sur. Un tapón y 6 pérdidas iguales para cada uno. O sea que, claro, ahí está la diferencia, el acierto de tiros de 3. Sí, la verdad que el Avilés Sur no le pierde la cara al encuentro, pero cuando se acercan los triples de la Atlética los vuelven a distanciar en el marcador. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora.
Bueno, Juanjo, listo esto está nuevamente para afrontar estos dos próximos cuartos. A ver quién es el candidato final que resulta para enfrentarse a la Universidad mañana a las 8 en la gran finalísima de este campeonato de España, Primera Nacional masculina. Sí, a ver quién es capaz de llevarse la victoria. De momento partido muy igualado, más 5 para Atlética, que pone el balón en movimiento. Apenas 5, que ya son 7 por esta entrada. Ya son 7 los puntos. Recordemos que llegaron a tener 12, creo que incluso 14, me parece. Ahí está. Un movimiento. Bomba. Bomba. Canasta. Punto de hacerse daño. Pablo en la penetración, cuando lo habían cazado en el aire. Y 2 tiros para él. Primero convertido. De adentro. 40-45, vuelve los 5 puntos. Sí, a ver si es capaz de mantener ese duelo y no que el Atlética no se vaya, para poder ver un bonito encuentro. Acaba de meter el triple ahora Javier, pero habían pitado falta anterior. Buena penetración, saca el balón fuera para Pelayo. Se le sale esta vez el triple a Pelayo. Saca el contragolpe. Pero buena defensa ahora de la Atlética. Pelayo dentro. Falla, rebote, Urones. Y consigue la falta. Urones cogió el rebote y ha provocado la falta. 2 tiros libres para él. Falla el primero. Javier Urones. Por fuera, balón interior ahora, se la juega, pero Pelayo es muy grande. Y ahí está, qué bien lo peleó y qué bien consiguió esos 2 puntos que le ponen a 4. Se enfada el entrenador de la Atlética por dejar ese segundo lanzamiento. Va de 2 y rebote para Vilés, que sale rápidamente para Pelayo a su compañero Sergio Fuerte. Falta el lanzamiento del otro Pelayo. Y cambios. Javier Urones se retira. Entra Samuel Felipe y se retira
Javier Urones. Dentro. A 3. Un tiro más. Y cortito. Pero rebote. Favorece al Avilés. Bola para seguir jugando. Lanzamiento de 3. Chicharro, pero rebote nuevamente. A ver, a punto. No, se ha salido. A Yo ya la punto. estaba dando por buena. A punto Abel García. Pero falta. Tercera falta personal del Avilés. En este cuarto va a lanzar Abel al aro. Me ha quedado corto el lanzamiento. 18 puntos lleva Abel de momento. Y se queda con 18 después de fallar los 2 tiros libres. Eran sus primeros 2 tiros libres. Y tampoco consigue el triple. Vamos en un periodo del partido donde hay muchas imprecisiones. El Avilés necesita una canasta para meterse. Bueno, les están cayendo todos los rebotes a los de Avilés ahora. A los de Avilés Sur. Y ahora el rebote ha sido para Samuel Felipe. Ha tenido 2-3 ocasiones para igualar el encuentro. El Ahí va Avilés Sur, Puertas. espero que no se arrepienta. Y la Atlética que no es capaz de anotar. Pues no están teniendo fortuna en el lanzamiento los de la Atlética. Tiempo muerto. Enrique Urrutia. Está preguntando si es fondo o banda. Pues 2 minutos que llevamos prácticamente sin anotar ninguno de los dos equipos. De momento los jugadores más destacados, Abel García por parte del Avilés Sur y Manuel Hernández Cuartas por parte del Atlética. Van mejorando las estadísticas, pero ese 0 de 7 en tiros de 3 para el Avilés sigue pesando. El Avilés Sur. Recordemos, en el partido anterior, Universidad de Oviedo 77, Grupo Cultura Covadonga 62. Plaza ya directa para la final, que se jugará mañana aquí en este canal por vosotros, en Deportes Tour Media, a las 8 de la tarde desde este pabellón universitario de Oviedo. La finalísima, pero previamente a las 6 pues, se jugará un tercer y cuarto puesto donde el Grupo Covadonga espera rival en el perdedor de este partido. El Chicharro, que no le entra el tiro de 3 y Se ha mancado se ha hecho daño. igual, No, sí. fue Igual algo había empezado leve, mal. de lo que nos alegramos. No es capaz de empatar el partido el Avilés Sur. 43-46, 3 abajo el Avilés Sur, 3 arriba la Atlética. Barfaín, Samuel, y nada, rebote, bola para el Avilés Sur.
falta del número 8, Jorge Cerdián. Le ha pegado Falta mano de tazo al pasar. Zardaín. Segunda falta de Zardaín. De momento no hay nadie así con peligro en las faltas. Otro triple, Gorrito. Y Chapa, el propio Pablo corrigió el problema de la chapa recibida por 7 Pablo segundos. González. Y no entra el triple de Pelayo. Cuarto minuto sin anotar ninguno de los dos equipos. Están bajando las estadísticas. Y tampoco entró. Esto parece eso de métela tú que a mí me da la risa. Faltísima. Ha filtrado el lanzamiento debajo del aro y ha saltado como caza a los defensores. Pues ya está en bonus el Atlética. Por lo tanto, a lanzar. Y quedan 4 minutos y medio. Peligroso jugada porque va a poner en el disparadero de la línea de tiros libres al equipo vilesino. Tampoco es espectacular las estadísticas, 9 de 16 en tiros libres y 10 de 17. Primer punto. A 2 puntos. Y otro más. A 1 punto. 45-46. Hay guerra, Juanjo. Sí, la verdad que sí. Lleva mucho tiempo sin anotar los dos equipos, quitando estos dos tiros libres. Gritan los espectadores. Ruido ensordecedor. Ahí Bariza no le salió, pero recupera balón, lucha. Hacía tiempo que no veíamos una lucha. Sí. Ah, pues no. Sí, ha sido. No. Saca la Vilesur. Y la siguiente lucha que se produzca sacará el Atlética. No quiso entrar tampoco. El lanzamiento de Daniel. Falta en el rebote. Pitado falta en el rebote sobre Pelayo. Bueno, está un poco corre calles en esta fase del partido, pero bueno, ahí estamos, a 1 punto. 1 punto arriba solo el Atlética. 1 punto arriba solo para el Adecar Skoda. Hay que reconocer el nombre, Adecar Skoda Atlética. Falta sobre Ariza. Quinta falta de equipo para el Avilés Sur también. Ya están en bonus los dos equipos. Lanza Rubén. Y adentro. Vuelve los 3 puntos de diferencia para la Atlética. Ese mini colchón que tiene.
no se entendieron y bola para la Atlética, que vuelve a retomar los 3 puntos. Lanzamiento fuera. Buena Pelayo matando jugada. Charro. Nuevamente Pelayo. Y pérdida de balón. Lo dicho, la fase un poco fea, ¿no? Muy trompicada. Qué buen balón. Ha doblado ahí para Brones. ...45-48, 2 minutos 36 para terminar este tercer cuarto y todo por decidir, Juanjo. Sí, la verdad que está siendo un tercer cuarto muy intenso, con muy poca anotación por parte de los dos equipos y más los nervios y las ganas de esa final. Falla. El primer lanzamiento para Pelayo, va con el segundo, convierte los dos y hay cambio. 47-49, otra vez a 2. Van a presionar los jugadores de la Avilés Sur. Se defiende Ariza, juega para Pablo con Javi con Alcántaro. Los rebotes de Pelayo. Avilés. Ahora falta para Javi, me parece, ¿no? Sí. La cuarta falta para Javier Quirós, el número 16. No, se la han pitado aquí a Granda. ¿Eh? Al 10. Falta al 10. Tiro para el empate y no es capaz de empatar el partido, no es capaz de anotar ese punto que le iguale el encuentro y mira que ha tenido oportunidades. Se ha apagado el electrónico. No, era Eurones. No, esas son recibidas. No. A ver.
Parece que nadie quiere ganar el encuentro. Todo el mundo está fallando. 48-49. Gran defensa de la Atlética Vilesina. Punto de lanzar, tiene que lanzar. No se atreve con el triple de lanza de 2, pero recibe la falta de Abel García. El máximo realizador de Avilés Sur. El máximo realizador de Avilés Sur, que va a cometer la tercera falta, no, la segunda falta para Abel García. 2 tiros libres para el Atlética. No lo convirtió, se quedan 2 la ventaja. Bola para el Avilés Sur para empatar. No aprovechó la jugada. Reclamaba Carlos Funes que se habían tocado, pero bola para la Atlética. Bola para la Escoda. Bola para Alecar Escoda. Ahí va Pelayo. Abre, no quiere de 3. Y balón para la Atlética. Y 5 segundos de posesión. Lo que obliga a tirar un lanzamiento rápido. Bombita, pero no entra. Sí, ya llegó a taponar. Ahí va Pelayo de 3. Y adentro. Y se coloca por delante. Adentro. Un punto arriba para Avilés Sur. Y sigue las imprecisiones por parte del Alecar. Y sigue cobrando expectativas el Avilés Sur, que se lo está empezando a creer. Sí, va a cambiar a Brel para protegerlo de las faltas. Porque ha cometido 2 muy seguidas. Y sí, se pone por delante. 17 segundos para finalizar este tercer cuarto. Y ahí está el Avilés Sur por delante, 1 arriba. Pero tiene opción ahora con los tiros libres. Pelayo Ibáñez. Ahí va. Empate a 51. Veamos qué pasa con este segundo tiro libre. Y adentro, 1 arriba. 17 segundos. Ahí va Funes. Y balón robado. Tiene 8 segundos de juego. Se va a jugar el triple. Lo pide Crespo. 3 segundos 2. Y se acabó. Bueno, como sea, 1 arriba para la Atlética. Pero que se pongan y se sienten y descansen, porque queda un cuarto no apto para cardíacos. Tenemos al abuelo de uno de los jugadores por aquí dando vueltas, no es capaz de estar sentado.
Y este último cuarto promete. Sí, bueno, vamos a ver, estamos viendo una reacción importante por parte del Avilés-Sur. No se vino abajo, estuvo medio cao, muchos en una fase en el segundo cuarto, 12 abajo, no sé si eran 12 o 14, pero bueno, muchos puntos abajo, y supo rehacerse, meterse poco a poco, y ahí están a un solo punto del Alecar Skoda. Doce fue la máxima ventaja. 12 fue al principio de del segundo cuarto. Saca de banda la Atlética. Y empezamos estos 10 minutos, últimos minutos. Pablo abre y triple, no quiere entrar, pero tiene otro, no lo intenta Crespo. Ahora sí lo abre, se perfila y muy pasado, lanzamiento de Pablo González. Se había pasado mucho Laro, no tenía mucha opción. Ha pitado pasos. Dobles, ¿no? Bueno. Está hablando en el colegiado con el entrenador del Avilés-Sur por las reiteradas protestas. Pelayo de 3, le queda corto el lanzamiento. Y a la carga el Avilés. Mal que ha pitado falta porque había chocado contra su propio compañero. Bueno, pues 9 minutos, 1 arriba la Atlética. Balón para ponerse nuevamente por delante para Avilés-Sur. Y no lo consigue. No entró la bandejita de Pelayo. Y ahora tampoco quiso entrar. Pues tan caros los puntos. Pelayo decía antes, no, era Pablo antes. Se va Íñigo. Y al choque y no salió nadie ganando. Y otra. Hay nervios, ¿eh? Parece que sí, que apretan los nervios. Tanto en el anterior cuarto como en este. Porque están los dos equipos cometiendo muchas imprecisiones, jugando un poco acelerados. O mira, otra más. Y ahora sí que no la desaprovechó, bandejita de Crespo. Es que ya están jugando muy acelerados ahora mismo los jugadores de Avilés-Sur. 2 más 1. Hay que pedir tiempo muerto en los Avilés para cortar esta pequeña racha de la Atlética. Y efectivamente están costando muy caro los puntos y no se pueden cometer estos errores. Es tiempo muerto. El equipo que cometa 3 carreras consecutivas tiene mucho ganado. Y
y en este caso ha sido la Atlética, se pone Bueno, más tenemos 5 aquí al de del marcador. bombo, que hoy hasta que no rompa no va a parar. Yo estoy pegando unos gritos impresionantes porque no me escucho ni a mí mismo. Pues aquí estamos. 5 Ahora, mira, ahora. puntos arriba para la Atlética. A falta de 7 minutos 47. Mucho todavía que resolver. Pero bueno, no se puede dormir el Avilés. Tiene que pausar un poco más el juego. Tiene que pausar un poco más el juego porque no puede ser. Lanzamiento para Pablo. No entró. Persisten los 5 puntos. Juega Avilés. Marca, juega Pablo. cuernos. Qué buena chapa. Qué Un chapón. segundo. ¡Vale! Sí, entró. Canasta en el último segundo de posesión. Ahí entró y a 3 coloca puntos. 3 puntos de ventaja para la Skoda Atlética. Ha subido un puntito más las revoluciones en defensa del equipo de Avilés Sur. Triple de Pelayo. Y no. Falta el rebote. Ha pitado falta en el rebote por agarrar. Falta de Sergio Fuertes. Triple. Triple de Rubén. Triple de la Vilesina. Y el Avilés Sur que no quiere perder este partido. Ahí está Abel anotando con fuerza esa canasta. 4 Se coloca arriba. 4. Otro triple de la Vilesina. Falla esta vez. Abel. Canasta de Abel, asumiendo galones. Asumiendo galones Abel, que coloca a su equipo a 2 puntos. Para que el encuentro un poco, para bajar un poco las revoluciones. Hay un jugador de la Atlética que se le han pisado y se le ha descalzado la zapatilla. Pelayo, el jugador de la Atlética que pide el cambio, está asfixiado. Pues 5:28 para 2 finalizar el arriba encuentro. nada más. Aquí huele a sangre hasta el final. Saca de banda Ay. Luis de la Atlética.
Bueno, partido digno de una semifinal. Digo que un buen partido digno de una semifinal. Sí, sí. Tanto un partido como el otro. Los 4 equipos están dando la cara. Falla el triple ahora Ariza. Falta de fuerte. Falta en el rebote. Y 2. Banda. Pues saca de fondo Atlética. Quedan 5-14. 2 abajo Avilés, 2 arriba Atlética. Bueno, ahí estamos. 5 minutos para el final, 5-14 y nada por decidir todavía. Algo pasa en la mesa. Que no me entretengan estos chavales, que mañana uno de ellos tiene partido a las 6. Así que no me los duerman mucho, que dejen que esto remate. 5 minutitos para saber quién va a acompañar a la Universidad de Oviedo en la final. Ahí vemos a todos los chicos de los componentes de la universidad viendo el partido debajo del marcador, expectantes para saber quién será su rival. Y ahí está Gloria, la jefa del baloncesto que en la universidad, que como buena jefa se encarga hasta del mocho. Estos parones suelen pasar factura. Ahí va, triple, no quiere entrar. No quiere entrar, rebote, obstante para la Atlética. Nueva opción de jugada, ahí va Pablo, finalmente la pescó, triple, tampoco. Y juega Avilés para empatar. Para empatar, bueno, puede empatar o más y está 2 puntos abajo. Está permitiendo mucho contacto los colegiados. Ahí va Abel. Ahí va Abel. Chapao. Y ahora falta personal para Funes. Falta personal para Funes. Momento complicado. 4 faltas ya para el Avilés en esta parte. Buenas. Y aquí estamos. Dos abajo. Mucho que decir todavía en este partido. Cuar 57-60. 3 de ventaja. Una opción para uno más. Y lo convierte Pablo. 4. 4 de ventaja para la Atlética. Ahí va, juega Abel. Están cubriendo muy bien y tanto así que perdieron el balón. Va Crespo. Lanza para Ariza. Y pasos muy claros. Hacer una presión hombre a hombre. La Atlética en esta jugada. Una defensa individual. Y falta para Crespo. Segunda falta de equipo. Y vamos a ver. Tercera falta personal para Luis Crespo.
Pelayo para Abel. Ganchito y adentro el ganchito de Pelayo. Echaba de menos. De Abel, perdón. La canasta. A 2. Gran defensa. Triple, no. No entró. Y vuelve a jugar para empatar o ponerse por delante el Avilés. 25 puntos ya para Abel García. Sí, Máximo, está siendo el alma del equipo. máximo realizador. Mientras que por la Atlética tenemos a Pelayo Ibáñez con 12 Ahí vuelve a entrar. y Ariza con 10. Ahí va otra de, ahí va Abel, no quiere entrar. No quiso entrar y balón para la Atlética. 2 arriba. Últimos 3 minutos. Pelayo. Y se le va y va rebote para Abel García, que lo hace todo. Ahí va Pablo. Para Abel. Y adentro. Vale, canasta y falta. 2 más 1. 2 más 1 para Abel. Y eso pone el empate a 61 y un tiro libre adicional para Abel García, que se nos vaya a los 27 más 1. Lo sabremos ahora. Lanzamiento para ponerse por delante. 28. Y se pone por delante el Avilés Sur. Pues 28 puntos que ya lleva el bueno de Abel García. Sí, es el MVP del partido sin duda. Está manteniendo a su equipo en lo alto del marcador. Lo que pasa es que cuando dependemos solamente de un hombre, cuando la gasolina se acaba, esperemos que no, que el bueno de Abel aguante todo el partido. Bueno, pues ahí lo tenemos, 2.39, 2.40. Y todo por decidir, un punto arriba. Bueno, tiene un punch de moral ahora el Avilés Sur, pero a ver qué pasa. La verdad que han tenido unas estadísticas de anotación un poco flojas en este cuarto Atlética. Y de ahí la remontada. También se van al hombre a hombre los de Avilés Sur. Eva Crespo. Ariza. Para Javi. Corta. Vuelve, pero a punto estuvo Abel García. Ariza, triple de Ariza. No, cortísimo. Y bola para Avilés Sur. Temporiza Pelayo. Y se la robó Pablo. Se durmió un poco en los laureles el amigo Chicharro. Y Pablo robó la cartera. No puede cometer sus errores si quiere llevarse el partido. Falla Pelayo. Ahí va Pablo. Y a punto, pero no entró. Y bola para que... es que no da tiempo ni a contarlo. Robo de balón de Funes ahora.
Se toma un respiro Pablo. No, Pablo no, perdón. Ya no sabemos ni los nombres. Pablo es este. Ahí va Abel. ¡Adentro! Y toma ventaja. 3 arriba. 3 arriba para Vilesur. Lleva el triple. Adentro. Triplazo. Triplazo, sí señor. Empate. Último minuto. A ver quién quiere prórroga. Ahí va Pablo. A punto de perder. Funes. Abre. Uy, 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 uy. Ahí va. No entra. Y balón. 42 segundos. Va a haber un par de jugadas todavía. Va a haber ahí va Crespo. Empate. 32 segundos. 9 de posesión. Buscan a Pelayo, lanzamiento y al aro. Y va a tener 20 segundos Avilés para poder hacer valer una victoria. Ahí va Pelayo. 10. 7. Ahí va 5. 3. No entra. Y falta, no hay que meter falta. Falta en ataque. Claro. No tenía que haber cometido falta, tenía que haber llegado a la prórroga el partido. No fue falta, claro. Sí, fue falta. Es falta y tiros para Crespo. Pero por eso no tenía que haber cometido la falta. Ah, bueno, ya, claro. Avilés. Tenía que haber dejado que terminase el partido. Sí, o sea, no fue muy hábil la maniobra porque estaban en su propia canasta, o sea, con lo cual era difícil que en 80 décimas pudieran hacer nada. Ahí se ha equivocado el Gijón, perdón, el Avilés. No tenía que haber hecho esa falta porque iban a la prórroga. Ahora, si mete bueno, uno de los sea quien sea, gane quien gane, gana el baloncesto, porque aquí nos estamos divirtiendo y espero que todos los que nos seguís también lo hagáis. Y lo hagáis de una manera muy fácil, agradeciéndolo, darle al me gusta, compartirlo y si podéis o no lo habéis hecho antes, suscribiros. Bueno, ahí estamos. Va a tener Crespo la manija para hacerse con el partido. Luis Crespo. Ahora hay que gritar mucho. Luis Crespo, ahí va al lanzamiento. Y falla el primero. Emoción hasta el final. De hecho era el primer tiro que tiraba. Uno fallado, segundo tiro. Y va a haber prórroga. Prórroga. No pudo aprovechar Luis Crespo la oportunidad. Falló los 2 tiros libres. Lo que decimos siempre, ¿eh? Sí, la verdad que... Lo que decimos siempre, solo los falla el que los tira. Y bueno, ¿qué más podemos pedir para un partido de este estilo? Guapísimo partido. El baloncesto es espectacular. Lo esperábamos. Nos lo habían vaticinado los propios entrenadores, que esto iba a ser un partido en donde la igualdad iba a primar. Y qué mejor que hacerlo que yéndonos a la prórroga. 64-64. Oye, la verdad que Avilesur no se tiró en ningún lado en un momento, ¿eh? No, la verdad que ahí aguantó el tipo durante todo el encuentro. Pues vamos a ver
cómo disfrutamos de estos 5 minutos adicionales. Ahí están los protagonistas. Y ahora el punto anímico. Ahí estamos preparados para vivir un nuevo infierno musical, porque tenemos a las dos aficiones dándolo todo, que es de agradecer también, aunque nos vuelvan locos. Sí, la verdad que están, vamos, se están ganando la cena. Bueno, ahí estamos. Arranca con posesión para Avilés Sur. Eva Pablo. Para Abel, el máximo realizador. Arriba y falla. Recupera el balón. La Atlética corre. Pablo González. Y corta. Aquí está. Esto va por Barrios. Y Falta, 2 tiros libres. sí. 2 tiros libres para Pelayo. Para cada punto es oro. Al aro. Al aro, segunda opción para Pelayo de poner por delante a su equipo. Y tampoco quiere. Le devuelve el favor que antes les hizo Luis Crespo. Y sigue el empate a 64. Pardaén a punto de robar nuevamente, pero recupera Javier Quirós. Es el que va a lanzar y tampoco. Pelayo para Abel. Juega con Chicharro. Va para Abel, que quieren que se la juegue. Y adentro, ¿quién si no? El máximo realizador del Avilés Sur. Para deshacer el empate. 2 arriba Avilés Sur. Y al final se la queda Chicharro. Y va a haber técnica. Va a haber técnica por intentar coger por el pie. Fue intencionada claramente. No fue muy inteligente la acción de Javier Quirós. Fue muy claro, se vio muy claro. Cuarta personal para Quirós. Se vio muy claro cómo quiso echarle mano por el pie. Y claramente el colegiado lo vio. Recordemos, David Sánchez y Francisco Jesús Carpio, que es buena cosa que ellas se han pasado desapercibidos. Y tampoco entra. Un tiro más de la técnica. Ahí va. Y adentro. Adentro Javier. Y tiempo muerto solicitado. Diego Chicharro. Sí, claro está. Atlética. Pues están 3 abajo la Atlética. Y posesión para el Avilés. Sí, y más a diferencia de la Avilés. Pero yo creo que lo que más le ha de preocupar ahora mismo a Enrique Urrutia no solo la puntuación, sino la dinámica. La dinámica que ha cogido el partido en estos últimos minutos. Sí, la verdad que la Atlética lleva una dinámica bastante mala en este último cuarto y este inicio de la prórroga. Y la verdad que la dinámica que lleva el equipo de Avilés Sur es mucho más positiva, y eso se está notando en el marcador. Sí, sí. No, bueno, ya terminó el partido con esa dinámica, con un Avilés crecido y una Atlética, hombre, no vamos a decir que hundida, pero sí tocada, que no le entraban las cosas. No le entraban, claro, y falló esos 2 tiros libres que podían haber dado el partido. Y claro, eso pesa. Y ahora pues el Avilés tiene la dinámica mucho más positiva y está con la moral mucho más alta.
Lo que está claro que tenemos un claro candidato a la entrevista porque se lo merece el amigo Abel García A ver si con tiene fuerza esos para hablar. 32 puntos. Tres arriba, a punto de robar, pero recupera Ariza. Pablo entra ahora para que lance el triple y no quiere entrar, pero recuperó Pablo González y falta personal. Hay sangre en cada rebote. Falta personal del jugador número 31, Pelayo Rodríguez, cuarta. Lanza Pablo y no hay manera con los tiros libres. Segunda oportunidad para mermar la desventaja. Y adentro. 67-65. 2 puntos arriba la Avilés y posesión cuando restan 3 minutos 17 segundos. Está claro, buscan a Abel. Funes. Ahí va a ver. Va Chicharro, lanza el triple y al aro. Era un triple importante ese. Juega Crespo. Ahí va Crespo. No quiso recibir la chapa, pero rebote para Chicharro. Parece que el aro Pelayo. del sur tiene puesto una tabla encima. Dos arriba. Ahí va Funes. Al aro. Al aro. Y siguen los 2 puntos de ventaja para el Avilés Sur. Cuando restan 2 minutos 12 segundos. Es para Pelayo. Abre para Crespo. Crespo para Pablo. Sí. Y pisó la raya. Pisó la línea. Pisó la línea. Cuesta mucho armar el tiro ahora. No están entrando las canastas. Y nadie se quiere atrever a tirar. Le está recriminando Andrés Enrique Urrutia al colegiado que él estaba viendo la línea perfectamente. Claro, por su posición así será. Y que no pisó, pero eso ya está pitado. Ahí va Funes. Defensa zonal. Da triple. Al aro, pero rebote para Chicharro. Rebote para Chicharro, gancho. Y se le salió. Nueva oportunidad para la Atlética para volver a empatar. Y no fue nada o no quieren pitar nada. La cosa es que a ver quién termina. Samuel para Crespo. Javi, lanzamiento ahí a la remanguille. Y balón para el Avilés. Vaya locura de partido. Vaya locura del partido. Me acuerdo de ver el banquillo del Avilés Sur desesperados por aquella falta personal con el tiempo prácticamente cumplido. Y resulta que 4 minutos después van por delante y con posesión y 2 puntos de ventaja cuando resta solo 1 minuto. Quedan 6 segundos de posesión. Último minuto. Bueno, qué bonito. Qué bonito es el deporte, sea el que sea, cuando hay 2 equipos que quieren jugar, Amero. Ahí va Gloria. Bueno. Repetimos, 67, estamos en la prórroga, recordemos.
Estamos en la prórroga, 1 minuto para terminar, 1 minuto 4 segundos y 2 puntos arriba para la Vilesur y posesión. 6 segundos, 5, 4, 3, ahí va, 2, se la va a comer, pues no. Sí, se la comió. Último minuto, 57 segundos. La Atlética tiene que anotar. Ahí va Crespo. El que la juega. Abre Lanzamiento de 3 que no quiere entrar, pero recoge Pablo el rebote y falta personal. Y creo que además es la quinta. Ahí está. La quinta de Pelayo. Pierde un artífice importante porque es el que lleva la manija del equipo. Ahí va a entrar con el número 84 Pelayo, otro Pelayo. Esto va con uno de Pelayos. Lanza Javi y adentro a 1 de oportunidad para el empate de Javi. Ahí va Javi, ahí va adentro, empate, 44 segundos y tiempo muerto que solicita la Vilesur. Quedan 44 segundos de infarto. Sí, hay que aposentar, hay que tranquilizar los ánimos un poco. 44 segundos en baloncesto es un mundo. Sí. Un mínimo de 2 jugadas. Y ahí estamos. Ahí estamos. Vemos cómo Andrés Garrido alecciona a sus chicos y por otro lado vemos ahí al señor Enrique Urrutia aleccionando a los suyos. 44 y ya van los árbitros a decir: oye, venga, que queremos ir a cenar. Pero aquí hay gente con ganas de baloncesto y seguro que alguno querría una segunda prórroga. Sí, la verdad que sí, está siendo un partido espectacular. Y pensando en todo, esto le viene muy bien a la Universidad de Oviedo. Eso. Porque, vamos... El que sea el que gane va a estar cansadito. Bueno... Defensa en zona de la Atlética. Funes. ¿Quién si no? Abel, ¿quién si no? Pero había hasta 4 jugadores cerrándolo, pero cómo se fue a por ella. Rodes. Impresionante, como un león se tiró. Buscan a Abel. Lo tenían, ahí va Funes. Al aro. Recoge Garrido y adentro. De Chicharro. Se pone 2 minutos 20 arriba. segundos. 2 abajo. Se la tiene que jugar la Vilesina. De 2 para empatar. De 3 para el triple. Y falta personal. 2 tiros libres. Ha hecho daño Pablo. Falta personal. Impresionante. Qué final de partido. Está haciendo trabajar a la de la Popa. Nuevamente ahí va Gloria. Pues impresionante. Tiene que meter los 2. Pues 11 segundos que tenemos en el marcador. 2 tiros libres para Javi. Y a ver qué pasa. Porque van a tener bola la Vilés, sea como sea. Sí, la verdad que sí. Y saca a Póveda, que es el veterano del equipo.
Primero de Javi. Adentro. A 1 se pone el Avilés. La Atlética del Avilés. Me huele otra prórroga. Ahí va Javi. Segunda. No le tiembla el puesto. Y adentro. Nuevo empate. Y huele a prórroga porque ¿quién se la va a arriesgar? 5, 4, 3, 2, 1. Y se la come otra prórroga. Me huele otra prórroga, lo acabo de decir. Prórroga. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Vamos a ver. Unas pizzas para cenar. Eso. Que nos dejen ir a cenar y volvemos dentro de un rato y seguimos. No. Estamos divirtiéndonos, lo estamos pasando bien. Otra cosa es cómo tengamos la garganta mañana. Pero de momento, un placer. De momento, un placer ver estos chicos cómo se lo están dejando todo. Y ahí estamos. 69-69. Segundo final empatado después del empate con el que terminó el tiempo reglamentario. Y tras 5 minutos de prórroga persiste el empate en esta ocasión a 69. Hay que ver cómo está el patio en el asunto de las faltas personales. El Avilés ya perdió un importante efectivo porque se le fue por 5 faltas el base titular Pelayo. Y vamos a ver cómo estamos. Pondrá el balón en juego. La Atlética. Pues tiene 2 más. Tiene a 2 más. Tiene a Pablo Domínguez y Abel García con 4 faltas personales. El Avilés. Y por parte tiene a Crespo y a Quirós. Ahí va Pablo. Falta y adentro. Canasta y Tiene falta. 4 jugadores con 4 personales. Está Crespo, está Quirós, está Samuel y está Granda. Pues un tiro adicional para Pablo después de esos 2 puntos que acaba de conseguir. Y adentro se despega con 3 el Avilés, el Atlética. Llega la defensa en zona. Le han dado unos minutos. Pisó la línea de banda. Le están dando unos minutos de respiro al Pichichi, a Abel García, porque está muerto el pobre hombre. Entramos en zona peligrosa para el Avilés. Bueno, quedan 5 minutos. Hay tiempo para todo, para los 2 equipos. Ahí va Chicharro. Grande. Vale la canasta de Chicharro. Sí. Pero bueno, yo te digo que respeto mucho a los árbitros, pero a mí me pareció claramente que Chicharro le había pegado un patadón al balón. Sí, también. Uno de los colegiados la da por buena. El otro dice que no. Y al final, 2 puntos para el Avilés. Oye, si no que vengan al bar y les ponemos la repetición. Bueno, como sea, 1 abajo el Avilés Sur, 1 arriba la Atlética. Ahí está Bombita, pero no. La gente del Avilés Sur se come al árbitro. Vaya 4 minutos. Vaya 4 minutos que nos espera. Ahí va, venga.
Saca Ariza. 8 segundos. Para Pelayo. Ahí va. 5 segundos. 2. Tiene que tirarse. La van a comer. Se la comieron. Acabó la posesión. Recupera el balón el Avilés Sur. Se la comieron con patatas. Bueno, también es cierto que cualquiera escucha algo con este sonido. Sí, Debe ser, sí. no deben de escuchar ni la bocina. Bueno, pronósticos, admitimos apuestas. Estáis a tiempo. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a llevarse el gato al agua? Rebote para Pablo. No le está entrando ahora los tiros. Está echando de menos al máximo realizador Abel García. Pero ahí viene Abel García precisamente. Intentaba el triple y salió. Salió de dentro. Va a haber un triple cambio después de darle unos minutos de descanso. Juega para ponerse por delante. Ahí va Chicharro y falta. No. Falta sobre Chicharro, que dispondrá de 2 tiros libres. Sí, para ponerse por delante. Vuelven un grande Chicharro. Vuelven a campo. Abel García. Vuelve también Pelayo, ¿no? Sí. Y entró también Sergio Fuertes. No, Pelayo no, Pablo. Entró fue Pablo. Bueno, ahí va. Ahí va Chicharro. Ahí va Diego. Oportunidad para Diego para ponerse con empatar. Vamos a ver. Entró a 1. 70. No, entró a no. Empató. 72-72. Oportunidad de adelantar. Y adentro. Adentro. Pues 1 arriba para el Avilés Sur. Evariza. Juega con Quirós, que se revuelve y tira, pero al aro. Al aro vuelve Chicharro. Para Pablo. La pide Abel en el centro y va Chicharro. Pira el triple. Al aro, no está teniendo fortuna, pero a punto de recoger el rebote. Se lo queda el Skoda, el Alecar Skoda. Javi para Ariza. Bandejita y adentro. Preciosa bandejita de Ariza. Preciosa bandejita de Ariza. Pues ahí está, 1 arriba. 1 arriba para Alecar Skoda. Quedan 2 minutos. A ver, hasta 4 jugadores para pararle. Y pisó. Estaba justo encima el árbitro. Bueno, 2 minutos. Casi apetece bajar a jugar, ¿eh? Ahí va Pablo. Juega con Fuertes para Funes. Lanzó un poco, vio que intentó remachar Abel, pero no. Balón para Ariza. Y segunda bandejita seguida. Segunda bandejita seguida. Que deja a 3 arriba al Atlética. Minuto y medio. Ahí va Pablo. Tiene que descontar el Avilés. Chicharro. ¡Qué Chicharro acaba de meter! Está subiendo galones Chicharro. Sí, señor. No le pesa el brazo a este hombre. Y balón, oportunidad
para Avilés. Chicharro nuevamente arriba y se le salió, pero falta personal de Chicharro. Lo hace todo. Y quinta falta para Chicharro. Quinta falta. No se la han pitado a Chicharro. Para Chicharro, ¿no? O no lo sabe. Es quinta falta. A ver para quién es. Yo creo que no se dio cuenta Chicharro que es él el expulsado. No ha sido Chicharro, a ver. Sí, ha pitado. Sí, a ver, hay un excluido. No, a Pablo. Ah, Pablo. Es Pablo, se le ha pitado a Pablo en el rebote. Bueno. O sea, estaba haciéndose el longis. Estaba haciéndose el longis, Pablo. Bueno, va Javi. Tiros libres para él. Adentro. 2 arriba para la Atlética. Ahí va Javi. Adentro. 3 arriba. Y tiempo muerto. Tiempo muerto que solicita Andrés Garrido. Porque queda 1 minuto. Y su equipo va 3 abajo. Bueno. 1 minuto, 2 segundos. 3 arriba para la Atlética. Hemos tenido todos colores. Primero fue la Atlética, que la tuvo en la mano para finalizar. Luego la tuvo el Avilés con una posesión a falta de poco más de 40 segundos. 2 puntos arriba. Bueno, y ahora pues es nuevamente el Avilés el que la tiene en su mano. 1 minuto y 3 arriba. Sí, saca Avilés Sur de fondo. Bueno. Juega Avilés. Ahí va Funes para Chicharro. Nuevamente, ahí va. Fuertes. Chicharro. Funes. Abel. Le buscan. Recupera el rebote y adentro. Adentro y ¿qué? No, y nada. Se mosquea. Pues 1 arriba, uno solo para la Atlética. 38 segundos. No hay que hacer falta, hay tiempo. Y bueno, no voy con la Atlética. Ahora sí, falta y lo que es peor, quinta para Abel. Quinta para Abel, se está quedando sin efectivos. Tercer jugador excluido del Avilés Sur. Y bueno, se le está poniendo bien, ¿no? La jugada ahora para la Atlética. 32 segundos, 2 arriba, 2 tiros libres. Hay que meterlos. Vamos a ver qué pasa. Y primer error para Pablo. Como sea, van a disponer de 2 jugadas mínimo. Y adentro, 3 arriba. Ya necesita un triple el equipo de Avilés. A ver quién se lo juega. Empezará por Chi. Ahí va, necesita el triple. Ahí va Funes, están echando mucho tiempo. Y falta en el rebote. Y ahora sí.
dos tiros libres a favor de la Atlética. Falta de Fuertes. Sí, fue falta de Fuertes, la cuarta. Como haya otra prórroga, tiene que salir el entrenador porque ya no le queda gente. Y a mí ni voz. Pues dímelo a mí, que es el cuarto partido de hoy, ¿eh? Ahí va Javi. Adentro. Me atrevo a decir que si mete el siguiente. Bueno, esto huele. Esto ya huele. A ver si lo consigue, será definitivo. Adentro, 4 puntos, 12 segundos. Y no es la heroica, sería la milagrosa. Bueno, 13. Yo que he jugado, se puede. Ahí va Chicharro. La pide, se la quiere jugar, triple. Y no entró. Y partido para el Alecar Skoda. Enhorabuena a los dos, enhorabuena al Alecar, pero enhorabuena al Avilés, porque menudo partido que nos han ofrecido. Sí, señor. Partidazo de baloncesto en todo lo alto. Quita el zoom. Bueno, partidazo en todo lo alto. A ver cómo aguantamos nosotros. Viendo esto, verás lo que nos espera mañana. Verás lo que nos espera mañana cuando, mira, se están dejando las manos los aficionados, recompensando el gran partidazo que acabamos de ver. Bueno, no os vayáis porque vamos a bajar a la pista. Vamos a entrevistar a los protagonistas. Como siempre, Juanjo, un placer. Mañana más. Un saludo, chicos. Bueno, Vero. Buenas. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena porque el resultado es importante, pero el partidazo que habéis hecho es la hostia. Intentamos hacerlo lo mejor posible y entrenamos toda la temporada para esto. No pudo ser al final, pero nos vamos con la cabeza bien alta y con una temporada espectacular. Sí, la verdad. Orgulloso de lo que hicimos. Costó meterse primero en el playoff, llegaste Sí. a meteros, meritoriamente hablando, por supuesto. Sí, lo luchamos hasta el final y los méritos están ahí. O sea, hemos llegado aquí, hemos dado guerra, como puedes ver, y orgullosísimos de lo que hemos hecho. Bueno, voy a colgarme una medalla. Menos mal que esto va a quedar grabado, ¿sabes? Sí. Vaya partidazo. Bueno, muchas gracias, se hizo lo posible y para ganar. No... Bueno, individualmente también una actuación muy meritoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que estar contento. Sí, a ver, me entristece porque Ir a la final. Sí, quería ganarla. Exactamente. Pero bueno, estábamos muy contentos y es lo importante. El año que viene más y mejor. Bueno. Mañana hay un partidín contra el Sí, grupo. claro. Mañana hay que ganarlo. Mañana vamos a lucharlo y vamos a intentar ganarlo. Después de este esfuerzo toca descansar. Sí, un poco, sí, la verdad. Yo estoy que no siento ya las piernas, pero mañana hay que venir, luchar y darlo todo. Enhorabuena, Abel. Muchas gracias. Venga. Bueno, vamos a seguir buscando protagonistas.
Bueno, Andrés Garrido, oye, enhorabuena, partidazo. Gracias, pues bueno, por ir a la obra y al final, joder, pero bueno, El esto, resultado es sí, hombre. pero oye, es una semifinal y es qué punto de honor y qué huevos le habéis echado. Sí, hombre, al final nos pesan las piernas, me quedaba casi sin jugadores, no sabía a quién sacar. Sí, ya sí. muchas expulsiones, No, pero estábamos bueno, diciendo, como hay otra prórroga, va a salir el entrenador. tengo que jugar con 4 y otra prórroga al final, pero bueno, al final ellos también se nota, es un equipo más joven, tiene más piernas, ya un poco más frescos al final, pero bueno, pequeños detalles. Oye, qué bien la evolución del equipo a lo largo del partido, porque hubo un momento dado en que parecía que estabais, perdón, que estabais fuera del partido, ¿vale? Y 12 abajo, o sea, aquello parecía malo. Oye, se recompuso el equipo y remando hasta poner en apuros al Atlético. Sí, bueno, es lo que te comentaba ahora, que al final nosotros somos un equipo un poco más veterano y sabemos remar un poquito con el partido en contra. Si hubiera sido igual al revés, que el parcial del primer cuarto hubiera sido para nosotros, igual hubiera cambiado por las zonas, pero bueno, es lo que te digo, hay que equipo más joven, otros más veteranos. Y Bueno, ahora nos toca nosotros. pensar en el grupo que descansen los chavales, ¿no? A ver, que descansen y bastante. A ver, no sé qué toque subir mañana, pero alguno me va a decir que no está para jugar. Repito, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora con Urrutia. Perdón, Urrutia. Bueno, Urrutia, partidazo, ¿no? Bueno, emocionante. En ese sentido sí, pero yo por muchos momentos les vi a ellos superiores, más sabiendo a lo que tenían que jugar, más metidos. No nos han dejado, yo no he sabido indicar el juego que teníamos que hacer y Igual que un poco vosotros, corazón. igual que vosotros tuvisteis el partido en varias fases y en varios momentos, sobre todo esos últimos tiros libres que podían haber ya zanjado el partido, ellos también lo tuvieron. Tuvieron posesión a falta de un minuto, dos puntos arriba, o sea, podían haber tal, pero bueno, ahí también supisteis recomponeros. Sí, la parte positiva es que el equipo no bajó los brazos en ningún momento y los chavales lucharon muy bien hasta el final en situaciones donde el partido efectivamente se puso muy cuesta arriba, pero bueno, hay que intentar, la consigna era intentar hacer nuestro juego, siempre es eso. Si el equipo rival supera mejor, perfecto, pero cuando el equipo rival te supera porque tú no haces tu juego, ahí ya no me voy tan contento. Bueno, ¿nos pasará factura para mañana? Tiene que pasar. Digo el esfuerzo. No, nada, el esfuerzo es mental. Si con 20 años mañana no estás a tope, es que algo falla. O sea que vamos a tener tanta o más emoción que ahora, ¿no? Ojalá, vamos a ir a por ello, sin duda, claro, si no, no merece la pena venir. Pues oye, enhorabuena por la victoria y por el partido, porque como tú dices, oye, como técnico los errores los ves, pero como espectadores, oye, fue muy divertido. Lo habéis pasado bien, ¿no? Muy divertido. Es muy importante también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Pelayo, vaya partido, ¿no? Vaya emoción, tremendo. Sí, partidazo. 2 prórrogas, el mejor partido del año. ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo viste el partido? Porque hubo de todo, ¿no? O sea, tuvisteis fases vosotros muy arriba, vosotros muy abajo. ¿Cómo fue eso? Difícil, peleamos, parece que nos escapamos al principio de 10, pero luego ellos recortaron y al final, con el resultado apretado, todos los equipos están muy parejos y al final por detalles ganamos. Sí, porque, bueno, tuvisteis varias opciones claras de llevaroslo, pero bueno, ellos supieron remontar. Y luego tuvisteis en la prórroga un momento en que casi lo tenían ellos. Sí, ellos son muy buen equipo, por eso están aquí en la Final Four y se lo han llevado perfectamente. Tuvieron ataques para ganar y por suerte los metieron y pudimos llevar el partido. Bueno, aparte de descansar, para mañana, ¿qué queda? Darlo todo y a ver si tenemos suerte y podemos ganar. ¿Hay gasolina? Esperemos que sí. Enhorabuena, Pelayo, buen partido, gracias. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Simplemente, como ya sabéis, mañana 2 partidazos que nos esperan, uno a las 6 de la tarde y otro a las 8. Tercer y cuarto puesto a las 6, Grupo Covadonga frente
precisamente a la Viley Sur, que fue el perdedor de ahora de este equipo, en pos del tercer y cuarto puesto, para que a las 8 quede la gran tarta, el gran pastel. Universidad de Oviedo, el líder invicto, lleva toda la temporada ganando, contando por victorias todos sus partidos frente al Atlética, un equipo muy joven, muy compacto, que lo da todo. Así que ahí estamos, os esperamos mañana y lo de siempre, darle al me gusta, suscribiros, que no cuesta nada y es gratis. Hasta mañana, buenas noches.